Entonces, el capítulo 1 es una introducción a lo que es la ingeniería de instrumentación, que básicamente los instrumentos es un área muy importante en los procesos productivos porque es con lo que nosotros vamos a tener acceso a poder manejar las plantas, a poder controlarlas. Lo primero que necesitamos es instrumentos para poder medir y observar las variables del proceso. Es una especialidad que tiene bastante trabajo en procesos productivos. Se requiere, por ejemplo, aquí hay un diagrama, un gráfico de torta, que indica las distintas especialidades que se usan en procesos, en proyectos grandes, proyectos, digamos, de petróleo, proyectos de minería, proyectos de papeleras, donde, si se fijan, tenemos, por aquí está la parte eléctrica, que es más o menos un 7%, la parte eléctrica, lo que son transformadores, subestaciones, tableros, etcétera, equipos de mando. E instrumentación, si comparamos que alrededor de un 7% de la parte eléctrica, la instrumentación es alrededor de un 12%. ¿Ya? En los procesos, mientras más grande y complejo el proceso productivo, vamos a encontrar una mayor cantidad de instrumentos. Ahora, ¿qué se viene para los próximos 10, 20, 30 años? Que esto va a seguir siendo aún más así, con el desarrollo de la cuarta revolución industrial, con el desarrollo de Internet de las cosas, cada vez vamos a tener más sensores, más instrumentos interactuando con cualquier proceso, ya no solo en estos grandes proyectos productivos, sino que por la disminución de costos y la accesibilidad va a ser común que tengamos instrumentación y sistemas de control automático en cualquier cosa, ¿ya? Para que se hagan una idea. Obviamente la parte de energía va a seguir siendo la energía eléctrica porque es una fuente súper eficiente que tiene un puro problema. ¿Cuál sería el problema de la energía eléctrica? A ver quién me ayuda. Tiene muchas ventajas, pero ¿cuál sería? Almacenamiento. Que no se puede Se puede almacenar aún. almacenar. Claro, o sea, se puede almacenar, pero es sumamente caro, porque tenemos sistemas de batería, ya sean Claro. con sistemas basados en plomo o con polímeros de litio, etcétera, y son bastante caros de almacenar. Entonces, ese por el momento es el problema. Cuando ese problema se destrabe, que la técnica, la ingeniería avanza en eso, va a ser aún mejor todavía, no vamos a tener límite, pero por el momento ese sería el pero que tenemos. Es relativamente limpia, si se produce desde fuentes renovables, es fácil de transportar, no se requiere mucho espacio para transportarla, es de fácil uso, por lo tanto hay máquinas y dispositivos ampliamente preparados, por lo tanto todavía vamos a seguir teniendo una importancia fuerte en lo que es cualquier proceso de aquí al próximo año, a menos que salga algo que nos pase a segundo plano, pero por el momento, por lo menos yo creo que en mi vida no va a suceder. Profe, una consulta. Dígame. ¿Este PPT lo va a subir al aula? Sí, este PPT lo subo y ahí ustedes lo van a descargar justo con la clase que está siendo grabada también. Ya, gracias. Acá dentro de ¿Cuándo toda la, sería esto, profe? el PPT hoy día y la clase yo creo que mañana cuando termine de hacer los procesos, como les dije, de conversión y subirla, que se demora un par de horas en subir el archivo, pero la lámina la tienen disponible hoy. Ya, profe, gracias. Acá, si se fijan, hay una de las áreas que en procesos productivos se usa mucho y es el piping. ¿Qué es lo que es piping? Es todo lo que tiene que ver con tubería. ¿Por qué? Porque las materias primas en los procesos productivos van a ser o sólidos o líquidos o gaseosos. Cuando son sólidos, en una planta industrial los vamos a mover con qué cosas, con camiones, con trenes, con correas transportadoras, vamos a mover los sólidos. Pero ya sean siendo líquidos o gaseosos, los vamos a mover en una planta industrial por tubería. Y En el ahí, norte están utilizando ese sistema, algunas mineras. claro, en el norte, o sea, en cualquier proceso productivo, si yo tengo, por ejemplo, no sé, quiero fabricar un alimento, van a haber cosas que son sólidas, pero después las voy a triturar, las voy a moler, las voy a calentar y las voy a mover como pulpa o como líquido. Entonces, durante las distintas fases que yo voy produciendo algo, eso va a tener muchas tuberías para moverse de un estanque a otro, de un estanque a una máquina, etcétera. Y ahí vamos a ir agregando algún sólido. Y por lo mismo es que en toda planta a donde usted vaya va a encontrar muchas tuberías
muchos sistemas de bombeo, de impulsión, muchos sistemas de estanque, etcétera. Por eso que hay digamos, tanto trabajo o tanta importancia de lo que son el tema tubería. En un proyecto de este tipo, de ingeniería, en un proyecto industrial, ¿ya? Esto es a título general, van a encontrar ustedes algunos conceptos cuando usted tiene la idea recién, se llama conceptual, cuando se realiza la etapa de diseño inicial, que se llama ingeniería básica, y en lo que nosotros vamos a trabajar generalmente va a ser en lo que es ingeniería de detalle y construcción. La parte técnica se encarga de ingeniería de detalle, usted por ejemplo especificación de instrumentos, determinación de conductores, diagramas de conexión, diagramas de alambrado, lo que son los programas propiamente tal a implementar en los PLC u otros controladores, y posteriormente viene todo lo que son la construcción y puesta en marcha, que se conoce en la jerga como el montaje. Entonces después vienen los procesos de montaje industrial, y por último ya viene lo que es puesta a punto y comisionamiento, que es cuando ya las plantas están operando. En un proceso de este estilo, un proyecto puede durar 1, 2 o 3 años, en que desde que nace la idea hasta que la planta está funcionando, 100% operativa. Y después un proceso de estos puede tener una vida útil de 10 a 20 años, en que va a estar en plena producción. Cuando está en producción cambia el foco es operación, mantener la planta funcionando, y también lo que es mantenimiento, ir haciéndose cargo de todas las cosas que se van saliendo de condición y volverla a condición operativa. Como les decía entonces, desde un proyecto de este estilo de instrumentación, parte por una ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, construcción, y lo que es final la puesta en marcha. Entonces, más o menos, ¿dónde nosotros estaríamos acá? O para que tengan una idea de qué es lo que hace cada una de ellas. La ingeniería conceptual tiene que ver con definir como el tamaño de la planta, a dónde se van a instalar los equipos principales, etcétera, etcétera, y hace alguna evaluación económica de cuánto costaría un proceso, ¿ya? Después de ahí viene la ingeniería básica, a donde se pueden usar software de simulación. Actualmente, antiguamente se hacían plantas pilotos, plantas pequeñas, a escala. Actualmente existen software como Neplan u otros que permiten incorporar esquemas eléctricos, incorporar esquemas físicos de proceso y correr todo en una simulación para ver cómo funcionan, ¿ya? A partir de eso, nace a lo que quería llegar, que es esto, los diagramas PID. ¿Qué significa PID? La P viene de piping y Instrument Diagram. ¿Qué significa? Que, como les dije, en una planta industrial vamos a ver muchas tuberías, muchos equipamientos, y cada uno de estos, según la complejidad que tenga, va a requerir automatización, instrumentación. Por lo tanto, este diagrama PID se encarga de representar los equipos en un diagrama, en un plano, y sobre ese plano van a ir representados también lo que son los sensores, los transmisores, los controladores, básicamente toda la instrumentación. También van representadas las tuberías y los equipos principales. Ahora, estos planos no son escala, tienen ciertas particularidades que vamos a ver en el capítulo netamente que tiene que ver con eso. Una vez que uno tiene los diagramas PID, después ya viene la ingeniería de detalle. Y acá en la ingeniería de detalle ya aparecen especialidades propiamente tal. Aparece, por ejemplo, lo que es instrumentación, lo que son todo el personal mecánico y lo que es todo el personal de la parte eléctrica. Con cada uno de ellos tiene que encargarse de ciertos procesos, de ciertas partes, y por lo tanto trabajar con cierta documentación. Entonces, por ejemplo, lo que es un profesional electricista, ¿con qué trabaja? Se encarga de subestaciones, se encarga de los sistemas de fuerza, de control, lo que son esquemas de control, diagramas unilineales, etc. El especialista en instrumentación se encarga de todo lo que son instrumentos, flujómetros, caudalímetros, sensores de distintas magnitudes. Tiene que ver con la arquitectura del sistema de control, o sea, cómo se interactúan los componentes, los PLC, DCS, pantalla, variadores, sensores, buses de comunicación. Y la arquitectura de control, a su vez, define cosas como la lista de instrumentos, lo que son input, output, cómo se van a conectar, cuáles son entradas, salidas, por dónde van los cables, etcétera. Define los diagramas lógicos o lazos de control, ¿ya? Cómo interactúa este sensor con este controlador, con este actuador, ¿ya?
define lo que son los planos de canalización y los planos de conexionado de los instrumentos. ¿Ya? Si se fijan, hay bastante trabajo. ¿Qué pasa en la industria? En la industria, instrumentistas puros no hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Generalmente toma eléctricos, en mayor parte, o electrónicos, y los transforma en instrumentistas. Nosotros como universidad tenemos la carrera de instrumentación, por el momento a nivel técnico solo en Concepción. Hay ideas de poder implementarla también en Viña del Mar. Pero instrumentación está como carrera, como le había dicho, en ingeniería de continuo de estudio, modalidad vespertina, en Viña del Mar, y en Concepción. Es un profesional que tiene un campo de trabajo, como les dije, orientado a mediana y gran industria, y que se vislumbra en los próximos años vaya a tener un auge aún mayor. Es por lo mismo que en esta asignatura se entrega este pequeño barniz para que ustedes tengan claro de hacia dónde va orientado toda la instrumentación y que pasa a ser un nexo y un área potencial de trabajo para cualquier electricista. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la instrumentación de una planta? Básicamente lo que tiene que hacer, el objetivo, es mantener una planta industrial bajo control. Cuando hablamos de planta industrial nos referimos a un proceso en particular, no me refiero a toda la industria. Por ejemplo, un sistema de un horno es una planta. Un horno va a tener ciertas condiciones de entrada, de salida, sensores, tiene que haber cierta temperatura, mantener ciertas condiciones de humedad. Entonces eso para mí es la planta. Y eso yo lo tengo que mantener bajo control. ¿Qué significa? Que si se escapa de control puede dañar el proceso productivo, puede dañar a las personas o puede dañar al medio ambiente. Entonces debe trabajar bajo ciertos límites, hasta cierta temperatura, no puede ser temperatura infinita, etcétera. Para poder mantener la planta bajo control es que obviamente yo tengo que medir. El primer paso es medir, y para poder medir necesito los instrumentos. Instrumentalizar la planta es tomar medición, tener datos que permitan tomar decisiones. Las decisiones las van a tomar los controladores, ya sea un ser humano, si fuera un control manual, o un sistema electrónico, si es un sistema de control automático. También los sistemas de instrumentación tienen que poder actuar cuando lo que está arriba falla. Entonces, si falla el proceso de control, debe tener algún sistema o alguna condición de programación o condición física que evite que eso suceda y el sistema no se salga de control. Todo eso siempre queda refrendado en todo lo que son los documentos de ingeniería, lo que son planos, esquemas, etcétera. Entonces, ahora ya son definiciones más estándares. Vamos a hacer algunas definiciones de, por ejemplo, ¿qué es lo que es el control de proceso? Entonces aquí tenemos el objetivo básicamente de lo que es controlar, automatizar. El objetivo básico es mantener el valor de una variable en algún valor deseado, independientemente de influencia externa al proceso. Variables. ¿Qué variables podría ser? Temperatura, nivel, presión, caudal, pH, etcétera, ¿ya? Cantidad de sólidos, turbidez, corriente, voltaje. Cuando yo quiero controlar algo, yo quiero controlar una variable, y la variable es una cantidad que va a tener un rango de valores posibles, ¿ya? Ese rango de valores posibles, ¿de qué depende? Depende de condiciones del proceso, de condiciones ambientales o de lo que nosotros queramos llevar. Ahora, esa variable, supongamos que sea la habitación en la que cada uno se encuentra ahora. Si yo quisiera llevar esa habitación a 20 grados, yo podría esperar a que hayan 20 grados, pero a lo mejor eso no se da. Justo hoy día, por lo menos, yo estoy hablando de Villa Alemana y aquí hay sol. Entonces, lo más probable es que haya un poco más de 20 grados. ¿Cómo yo llevo la temperatura a 20 grados? Voy a tener que inyectar, en este caso, energía para retirar calor de acá. Eso lo voy a tener que hacer indistintamente, lo tengo que poder hacer de la temperatura que tenga afuera. Entonces, el sistema de control tiene que hacerse cargo de mantener una variable a pesar de este tipo de condiciones. Ya. ¿Consulta hasta acá? No, no hay consultas, continuamos. Entonces, aquí vienen varias definiciones.
La primera es ¿qué es lo que es un proceso industrial? Es un conjunto de operaciones que transforman una materia prima en un producto final. Entonces, el proceso industrial es el todo. Es lo que nosotros generalmente decimos la planta industrial, ¿ya? Y las plantas son los procesos, como los subprocesos, que se necesitan para formar el proceso industrial. ¿Mm? En una planta industrial puede incluir, como les decía, más de un proceso. Podrían ser procesos continuos o discontinuos, dependiendo de lo que se quiera fabricar y en el orden que se quiera, que se quiera fabricar. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que realiza el control de proceso? El control de proceso tiene que ver con cómo nosotros nos aseguramos de que se cumplan las especificaciones y estándares de calidad de un producto final. En este caso podría ser el producto final potencia eléctrica. Entonces yo tengo que asegurarme que esa potencia eléctrica tiene que tener cierta potencia activa, cierta potencia reactiva, cierto voltaje. Esas serían las variables que yo tengo que entregar. Una central eléctrica, su producto final es potencia eléctrica. Y esa potencia eléctrica la entrega a un voltaje definido, a una frecuencia definida. Y tiene que ser cargo de entregar tanto la potencia activa como la reactiva que le suministre a los clientes. Entonces ese es el producto final de una central eléctrica, ¿ya? Y para poder hacer todo eso es que se deben tener muchos sistemas de control, sensores y elementos que permitan llegar a ese nivel de complejidad. Variables. Ya, las variables claramente son elementos que varían dentro de un rango generalmente y son aquellas que afectan la entrada y salida de un proceso. Por ejemplo, las variables de un proceso cualquiera, las más comunes son estas: temperatura, presión, caudal, nivel, pero también se tienen variables como les decía, voltaje, corriente, pH, oxígeno disuelto, luminosidad, vibraciones, y así como esas, montones, dependiendo de cada proceso. La variable es nuestro objetivo. Nosotros queremos controlar. El control es para manejar esta variable. Si usted va en un vehículo y necesita manejar que el vehículo vaya a cierta velocidad, usted va a tener que controlar ya sea el caudal de combustible que ingresa al motor y la presión de ciertos elementos para con eso que la transmisión de potencia a la rueda permita cierta velocidad. Entonces, aquí el control de las variables, no necesariamente la variable que yo controlo es la variable que yo obtengo como resultado. Ya en el caso del vehículo, yo controlo la inyección de combustible y lo que yo obtengo como resultado es una variación de velocidad, de potencia mecánica. Sistema. ¿Qué es lo que es un sistema? Aquí un sistema es una combinación, en este caso, de varias cosas. Los sistemas que nosotros vamos a tener van a ser sistemas abiertos, cerrados, sistemas de monitoreo o con sistemas de control. Sistema de monitoreo, ¿qué tiene que tener? Alguien que monitoree, alguien que revise, ya sea un ser humano, una indicación o algo que permita saber que se llegó a cierta condición. Y si estamos monitoreando algo, tenemos que medir. Entonces van a tener un sensor, un instrumento y una salida, un indicador o una acción. Vamos a tener sistemas de control, que va a seguir teniendo un instrumento, podría también tener monitoreo, pero va a tener que tener un controlador. Y ahí es donde ingresa el PLC. ¿Ya? O podría ser un controlador humano, o un operador. Y por lo tanto, ese controlador, una vez que tiene las señales del sensor, tiene que tener una actuación. Tiene que realizar una acción que permita encender o apagar algo, tener control sobre la energía que va a modificar el proceso. Eso que lo dije anteriormente en palabras, es lo que tienen acá. Entonces, el proceso es lo que nosotros queremos controlar. En un proceso vamos a tener una variable manipulada, que es lo que yo estoy, sobre lo que yo estoy ejerciendo control. Como les decía, en el caso del vehículo, yo voy a manipular, por ejemplo, la inyección de combustible. ¿Ya? ¿Cuánto combustible va a entrar al motor? Eso entra al motor, que sería el proceso, y lo que yo obtengo como salida podría ser, supongamos, la velocidad, los kilómetros por hora de salida. Entonces, ese es el proceso que yo quiero controlar. Yo quiero controlar la velocidad del móvil, pero para controlar la velocidad del móvil, yo estoy controlando la cantidad de combustible. Si fuese un vehículo eléctrico, yo controlaría la corriente que inyecta la máquina impulsora. Y con la corriente que yo inyecto,
es al fin y al cabo la potencia que yo inyecto y por lo tanto la velocidad. ¿Se fijan? A eso se refiere con que yo no controlo velocidad, yo mido velocidad, pero lo que yo controlo es otra variable. Esa variable que controlo depende de cada proceso. Eso lo tengo que tener claro. Si fuese un sistema de refrigeración, de aire acondicionado, usted lo que mide como salida es temperatura, ¿ya? Grados centígrados, grados Celsius generalmente, ¿ya? Y para lograr aumentar o disminuir la temperatura, yo voy a tener internamente un compresor, y voy a tener un gas refrigerante, y ese gas refrigerante, si aumenta la presión o disminuye la presión, tiene la capacidad de absorber o entregar calorías. Por lo tanto, yo para controlar temperatura, lo que controlo es un compresor, y ese compresor al final lo controlo mediante un motor. Entonces yo controlando un motor eléctrico, controlo la temperatura de la habitación. Hasta ahí yo creo que estamos claros. ¿Consultas? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, que se siente medio No, solo. profe, todo, todo ok. Se siente medio solo de Estamos repente. atentamente escuchándolo. Aclaren, profe. Perfecto. Bueno, audífono. Sí, se los quería a mi hijo. No me lo prestaron. Ya, seguimos. Entonces, ahí la variable medida, claramente, para medir, vamos a medir o censar, sinónimo, vamos a instalar un sensor, ¿ya? Que es el que nos va a permitir medir la temperatura, medir la velocidad, medir el caudal, lo que sea, lo que queramos medir. Entonces, ahí viene el instrumento. El instrumento estaría aquí, a la salida del proceso, pero al mismo tiempo en la salida del proceso, pero en nuestra entrada de control. ¿Ya? El proceso nos entrega un resultado y ese resultado es el que nosotros medimos, monitoreamos, en este caso mediante un sensor. El sensor, ¿qué es lo que toma o está entre dos mundos? Está entre el mundo real, toma la variable, la energía y entrega una salida. Y esa salida ya empieza a estar en el mundo del control. Esa salida del sensor podría y generalmente va a ir conectada a un transmisor, dependiendo del tipo de sensor. El transmisor, ¿qué es lo que es? Es un elemento generalmente también electrónico, ¿ya? Que toma la señal del sensor y la manipula para generar una salida que sea estándar, que sea normalizada, que se pueda conectar a cualquier PLC, a cualquier controlador. Por lo tanto, a la salida del transmisor iría el controlador. El controlador, a su vez, el controlador es, entre comillas, el cerebro, es donde nosotros vamos a escribir el algoritmo o el programa, si es que es un PLC, y ese programa va a tener condiciones de funcionamiento. Esas condiciones se llaman el set point, o el valor que yo quiero tener, o el rango que quiero que tenga el sistema. Si como fuese la velocidad, aquí el conductor del vehículo estaría inyectando o estaría ajustando la velocidad en este punto, en el set point. Con esa información entraría, vamos a suponer que este vehículo es manejado por un PLC, entraría a este PLC, donde el PLC estaría monitoreando si la velocidad que ingresa es la real. ¿Cómo sabe eso? Justamente porque está midiendo la velocidad y esa velocidad le está llegando a él como una señal eléctrica. Generalmente es una señal de voltaje o una señal de corriente. Esa señal es la que llega dentro del controlador. El controlador, según el programa que tenga incorporado, lo va a leer, lo va a ajustar y esa señal del controlador se va a generar ahora como una salida, una respuesta. Esa respuesta iría a un elemento de control, que podría ser, suponiendo que estábamos en el motor de combustión, sería a lo mejor una válvula, o sería una bomba que podría la bomba impulsar más combustible, o podría ser una válvula que se abra o se cierra para permitir el paso del combustible, o ambas simultáneamente, o la velocidad del inyector, u otra del tipo de motor, y con eso usted logra que entre más energía. Esa energía ingresa al proceso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? El proceso toma esa energía, aumenta o disminuye la velocidad, y volvemos a medir, volvemos a transmitir, volvemos a controlar. Si nos falta, nos sobra, seguimos. Y eso queda funcionando constantemente.
que es lo que se conoce como sistema de control en lazo cerrado. ¿Ya? Ojo con eso, se llama sistema de control, el lazo cerrado. Entonces aquí ya, sistema de control, ya lo vamos entendiendo. Aquí aparece el concepto de lazo, que es muy interesante en la instrumentación. Entonces fíjense aquí, este es un lazo. El lazo tiene un proceso, que es lo que queremos controlar, y tiene tres partes principales. Tiene un sensor, algo que mide, tiene un controlador, el que se ejecuta el programa, y tiene un actuador, un elemento final de control. Este sería un proceso automático, se está haciendo todo en forma sin la necesidad de intervención humana. Aquí el humano participa ajustando el set point, pero también podría ser un ajuste automático, podría no haber ningún ser humano. ¿Ya? Si esto fuese manual, podría tener distintos niveles de operación manual. Por ejemplo, el controlador podría ser un ser humano y usted está viendo el sensor y usted con sus manos está operando el elemento final de control. También podría ser así. O podría ser semiautomático, con parte humana, con parte automática. Entonces, estos son los esquemas, y este es el esquema principal para poder entender cómo funciona cualquier esquema de control. El lazo cerrado, que es el esquema ampliamente usado. También existe lo que se llama un control en lazo abierto. ¿Qué significa en el lazo abierto? Que yo no mido lo que estoy controlando. ¿Ya? Simplemente lo controlo porque conozco muy bien el proceso. En este curso vamos a trabajar en lo que es control en lazo cerrado. ¿Para qué procesos se utilizaría el de lazo abierto? O sea, como a nivel industrial. Es que si yo conozco muy bien el proceso, dentro del controlador, el controlador no mide. No mide lo que está pasando. Pero supongamos existe control de velocidad en un motor sin medición. ¿Por qué? Porque yo puedo solamente sabiendo lo que entra, conocer lo que sale. Porque yo tengo un modelo matemático muy robusto y podría tener un control de velocidad sin medición, un sensorless que se llama. O podría yo decir, ¿sabe qué? Yo voy a algo más simple. Yo voy a abrir una válvula y la dejo abierta durante X tiempo. Y después la cierro. ¿Por qué? Porque en realidad es irrelevante la cantidad de líquido que pasó, ni quiero saber el caudal, cuántos litros por segundo, no me interesa la presión, me interesa dejarla abierta 10 horas y después cierro la válvula. Porque con eso el agua corre y, por ejemplo, riega un campo. Y eso sería el lazo abierto. Pero ¿qué pasa ahora al revés? Yo instalo elementos para medir humedad en el suelo. Instalo un elemento que permite medir los litros por segundo, medir la temperatura. Y yo ahora no es enlazo abierto, es enlazo cerrado. Este sistema funciona solo cuando detecta que falta humedad en el suelo o que hay cierta temperatura, se prende. Y cuando llega a cierto punto, se apaga. Y ahí el ser humano ya no participa. Entonces también depende justamente del objeto que yo quiera. ¿Ya? Si fuera la velocidad de un vehículo, usted puede ir manejando en forma manual y va a X velocidad, no se preocupa, o podría tener un sistema de control crucero en que usted coloca cierta velocidad, usted se despreocupa de eso y el vehículo se encarga de monitorear la velocidad y ajustarla a las condiciones del camino. Inclusive los sistemas modernos tienen sistemas de control de distancia, se detecta que un vehículo se acerca, ya sea por atrás o por adelante, el vehículo toma las precauciones, baja la velocidad, aumenta la velocidad, se cambia de pista, etcétera. Ahí vienen, entre comillas, lo que se conoce como sistemas de inteligencia artificial, que van dando estas funciones adicionales a los sistemas de control para que sean aún más eficientes. Pero todo nace de esto. Todos los sistemas de control nacen de este bloque, que es bastante simple. Y como les digo, aquí este es el bloque principal de control. Aquí nace el concepto de lazo de control, que es la interacción de esto. Nosotros en control podríamos tener un control solo hasta ahí. Un control que solo tenga medición. Un control que sea solamente, más que control, sería un monitoreo. Entonces yo instalo sensores, instalo dispositivos de medición y lo que es el controlador sería un ser humano. Entonces yo no necesito o no instalé un controlador automático, simplemente va a haber un operador que va a estar midiendo ciertas cosas y en función de eso prende, apaga dispositivo y logra controlarlo. También se usa. Eso va a depender de la complejidad, de costo, de varias otras variables. Ahora, los procesos tienen
otras cosas que se llaman variables no controladas. Por ejemplo, yo en un vehículo no voy a controlar los cambios de pendiente del camino y eso va a incidir en la velocidad. No voy a controlar el viento, también va a incidir en la velocidad. O podrían haber perturbaciones como desgaste de neumáticos u otras que vayan obligando a que no se pueda llevar el control. Entonces los sistemas de control en cierta forma tienen que hacerse cargo de eso, pero eso implica que mientras más variables yo quiero controlar, más complejo se vuelve el sistema. Siguiente. Definiciones. Sensor. ¿Qué es lo que es un sensor? Es un elemento que convierte la variable del proceso, temperatura, nivel, presión, caudal, corriente, voltaje, en una señal. Esa señal podría ser, por ejemplo, lo que son las celdas de carga. La celda de carga, usted coloca una masa, las pesas del supermercado, la pesa del negocio de barrio, usted coloca ahí ya 1 kilo de legumbre. Y lo que el sensor mide es, lo que entrega como resultado es una variación de resistencia eléctrica. Entonces ahí hay una conversión de masa a resistencia eléctrica, que después esa resistencia eléctrica se procesa y se transforma en una señal que va al controlador, al microcontrolador, al PLC. Entonces el sensor es el elemento que está puesto en terreno, que mide. Después viene el transmisor. El transmisor estaría después del sensor y este instrumento por un lado conecta al sensor y por otro lado conecta al controlador. Por lo tanto maneja dos señales, una señal de entrada que viene desde el sensor y una señal de salida que es la que va hacia el controlador. Y aquí se hablan de las señales normalizadas, señales análogas, donde el estándar más usado se llama la señal de corriente de 4 a 20 miliamperes. ¿Ya? Existen también elementos que hacen estas dos funciones juntas. Vale decir, elementos que sensan, que están midiendo, que internamente disponen de la electrónica para generar una señal ya normalizada. En, en el lenguaje de instrumentación, generalmente a eso se le llama transmisores. Entonces, el lenguaje que se usa en la industria cuando usted quiere ver el transmisor de voltaje, ¿no? Entonces, el transmisor ya va a incorporar generalmente el sensor y el transmisor. O podrían ser dos dispositivos completamente independientes. El controlador, como les dije, y si se acuerdan de la lámina anterior, el que estaba al centro, en este caso el controlador, el PLC, de ahí PLC, Programable Logic Controller, es un dispositivo que ejecuta un algoritmo de cálculo. Algoritmo es el programa. El programa, ¿qué es lo que es? Es un orden de instrucciones ya disponibles para solucionar un problema. Entonces, el algoritmo de cálculo es para mantener una variable de proceso estable. ¿Qué podría ser? El nivel de un estanque, la presión en una tubería, el voltaje en un circuito eléctrico, la velocidad en una máquina, etc. Eso es lo que hace el controlador mediante un programa, un algoritmo, que es lo que vamos a hacer en la parte final del curso, que es programar, para poder aprender a usar las herramientas de programación mediante las funciones, a un nivel básico en PLC. El set point es el valor que yo quiero que tenga la variable de proceso. Como si yo quiero 20 grados de temperatura, yo inyecto ese valor al sistema y el sistema se tiene que encargar de ajustar para que lleguemos a ese valor. Si fuese el voltaje, yo inyecto en un sistema, en una central generadora, que la salida en un pequeño generador 220 volts, 50 Hz. Entonces esos dos set points ingresan al generador y el generador tiene que medir voltaje, medir frecuencia, ir a un algoritmo de control y manipular las salidas para hacer eso. Aquí aparece el concepto de error. El error es una diferencia algebraica, es una resta. ¿Entre qué? Entre el set point y la variable controlada. En realidad es una diferencia algebraica porque puede ser una resta, podría ser el valor deseado menos el error, o podría ser el error menos el valor deseado. Ahí se puede usar con ambos sentidos, un error positivo o un error negativo. Eso va a depender de la lógica de control. Pero el concepto de error, si yo quiero 20 grados en esta habitación y ahora hay 22 grados, yo podría decir que hay un error de más 2 grados, me pasé 2 grados, o hay un error de menos 2 grados si lo hago con lógica inversa.
Pero ese es el error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un error distinto de 0, significa que no estoy en el valor que debo estar. Lo que implica que el sistema de control debe reaccionar, ya sea inyectando o retirando energía para llegar al valor deseado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo manejamos el error? Es que el controlador envía una señal encender eléctrica, una señal de neumática, una señal hidráulica, y esa señal lo que hace es actúa directamente sobre la variable manipulada. Valga de decir, podría actuar sobre la inyección de combustible en el motor, podría actuar sobre la inyección de corriente en un generador, y con eso controlamos velocidad, controlamos potencia, etcétera. Ya entonces queda claro la diferencia que hay entre el sensor que está midiendo temperatura, por ejemplo, o velocidad en un vehículo, y el elemento final de control que no está moviendo temperatura. Lo que está moviendo o manipulando va a ser corriente, o va a ser una válvula, o va a ser la variable, en este caso, que estamos manipulando. Aquí aparecen otros conceptos: la variable medida, la variable controlada y la variable manipulada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque va a ir cambiando dentro de este lazo de control en que usted mide temperatura, variable medida. Después esa variable la transforma y el transmisor envía una variable de corriente, esa va a ser la variable controlada. Y por último, ese controlador, ese PLC, manda una señal de apertura en la válvula, y esa va a ser la variable manipulada, en la output process. Y estos son los términos. Si usted busca cualquier libro de control automático, de literatura de control, va a encontrar estos son los términos que se usan, y en las plantas industriales también. Por lo que un controlador básico tiene esta forma. ¿Qué tenemos ahí? La variable, el set point, la variable controlada, la que se llama PV, la process value, y la variable manipulada, la output value. Entonces, aquí vamos a tener, esa E significa error, y esta M, la actuación del controlador, la salida del controlador. Entonces, el set point es lo que yo quiero. Si yo, como les dije, yo quiero tener 20 grados acá, y acá hay 18 grados, el error va a ser de 20 menos 18, 2 grados. Con esos 2 grados, el controlador va a decir, oh, faltan 2 grados. Por ejemplo, encienda un calefactor. Entonces, M es la actuación. Y esa actuación va a encender un calefactor, y con eso va a empezar a subir la temperatura. En la medida que la temperatura suba, esto ya no va a ser 20 contra 18, va a ser 20 contra 19. El error es 1. Entonces, ¿qué pasa? Estamos más cerca. Después va a ser 20 contra 19,5. 20 contra 20, el error es 0. Si el error es 0, el controlador no hace nada, porque ya estoy en el valor que deseo estar. Entonces, este es un esquema básico de control, y en función de esto es que se van realizando las lógicas de control. ¿Ya? Este curso en particular no va a haber esquemas avanzados de control. ¿Ya? Este curso en particular lo que ve son diagramas del tipo on-off, que es lo que voy a explicar a continuación. Me voy a detener un poco acá para que me hagan preguntas, por favor. ¿Se reciben preguntas? Profe, Díganme. la M ¿Ya? es el elemento final de control. Claro, el M es la letra que se usa para lo que es la manipulación. En este caso es como yo voy a accionar el elemento final que ya mueve energía. Digamos que el controlador sería el PLC, ¿ya? Y el PLC genera una señal, y esa señal, porque el PLC no maneja potencia, ojo, el PLC maneja señales de pequeños voltajes, pequeñas corrientes, y esas señales le van a decir a otro dispositivo que ellos sí van a manejar potencia. Por ejemplo, un PLC le va a dar una señal a un variador de frecuencia, y el variador de frecuencia va a aumentar la potencia del motor, o disminuir la potencia del motor, o la velocidad, que al final es potencia, ¿cierto? O el variador o el PLC va a abrir una válvula, va a cerrar una válvula, y eso va a aumentar el flujo de un combustible, el flujo de aire, y va a manipular potencia. Por lo tanto, el PLC se mueve en el mundo de las señales.
en un mundo, digamos, netamente electrónico. Y la parte de eléctrica, la parte de potencia, estaría fuera de la línea segmentada. Y ahí está la variable manipulada. En el caso del vehículo, la variable que yo quiero ajustar velocidad, y la variable manipulada a lo mejor es la apertura de una válvula de inyección de combustible. ¿Ya? Esa es la variable que yo manipulo. Ah, ya. Entendido. Consultas. Ya, entonces, continuamos. Bueno, estamos casi en la hora. Voy a seguir hasta una lámina más para esta sesión. Y aquí, a ver si se alcanzan a soltar. No, aquí. Entonces, como les decía, el controlador, el PLC, va a tener una lógica de control. Esa lógica de control se conoce como control on-off, que es el control que nosotros vamos a ver en este curso. También existen acciones de control más avanzadas, que son acciones de control del tipo proporcional, derivativo, integral, lo que se conoce como el control PID, que es un control regulado, que permite tener un seguimiento, control continuo. Y también existen acciones de control más complejas, como control con retroalimentación, control fuzzy, control con redes neuronales, por ejemplo, que son programas que van aprendiendo de sí mismos y van cargando información de los errores anteriores, de tal forma de no cometer errores futuros, así como aprendemos nosotros. Las máquinas, los sistemas electrónicos también aprenden de esa forma, y aprenden mucho más rápido que nosotros, porque ahí basta con copiar un algoritmo, pegarlo en otra máquina y ya saben lo mismo. En el caso de los seres humanos, ese es un proceso que nos dura toda la vida, toda nuestra vida. Nosotros estamos aprendiendo conocimiento desde otras personas, desde un libro, desde un video. Las máquinas, basta con hacer un control C, control B y ya aprendió lo que sabía la otra máquina. Entonces, eso hace que los procesos, cuando se van automatizando, van mejorando muy rápidamente. Del punto de vista matemático, a un nivel ya de ingeniería, las acciones de control se ven así. El control on-off, ¿se acuerdan qué es lo que era la M? El elemento La- final de control. Claro, la señal que el PLC entrega hacia la salida. Y eso va al elemento final de control. Ah, ya. Sí. Entonces, por ejemplo, la T es el tiempo. Entonces, el control off dice, en este caso, esa salida en el tiempo, por ejemplo, va a tener dos valores, un valor 1 y un valor 2. Ese valor va a tener si el error es, por ejemplo, mayor o igual que 0, o si el error es menor que 0. Si el error es 0, por ejemplo, ¿debería hacer algo el control? No. 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 No, porque estamos en el punto que queremos estar. Si yo quisiera tener un estanque con 10 metros de altura, de nivel, y tiene los 10 metros, no es necesario ni que abra ni que cierre nada, porque estoy en el punto que quiero estar. Pero del momento que el nivel sube sobre 10 metros o el nivel baja sobre 10 metros, yo debo hacer algo. Entonces, esas son las acciones. O enciendo algo o apago algo. De ahí que se llame control on-off. Y matemáticamente se expresa así como una función por tramo. Esto sería en matemática una función m de t dividida en dos tramos, que tiene un tramo cuando el error es mayor que 0 y un tramo cuando el error es menor que 0. También existe un control que se llama proporcional. Este control proporcional lo que puede decir, supongamos que yo estoy viendo que quiero llenar un estanque y estoy viendo que el error cambia a 1 metro por hora, pero yo no quiero que el estanque se demore 10 horas en llenar, estamos suponiendo este estanque de 10 metros. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Poner una constante, un multiplicador al error, de tal forma que me diga, no sabe qué, el error es mucho más grande, y con eso el controlador diga, oh, como el error es muy grande, voy a inyectar más energía para que ese error rápidamente se vaya a cero, y de esa forma acortar el tiempo que se demora el sistema en controlar. ¿Ya? Ese error se llama proporcional. O podría ser al revés, yo podría poner una constante que sea menor que 1. ¿Para qué? Para que la acción de control sea más pequeña. ¿Qué pasa con esto? Que yo, al hacer esto, la acción de control
va a ser variable, ya no es on-off. La acción de control puede ser entre 0 y 100%. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende el porcentaje de accionamiento del error? Ese porcentaje de accionamiento del error va a depender del algoritmo, del programa. Imagínese que usted quisiera, no sé, colocar un objeto a 10 metros de distancia. Entonces usted lo toma, va caminando y va rápido. Cuando está a 10 metros puede ir rápido. Cuando está a 5 metros va rápido, pero cuando se encuentra a 1 metro, si va muy rápido, se va a pasar. Entonces ahí usted baja la velocidad. Acá el control proporcional podría decir, no, yo estoy muy lejos, voy a accionar muy rápido esto para llegar en poco tiempo al punto que quiero. Y en la medida que me voy acercando, puedo ir cambiando la constante para ajustar el valor. Entonces, acá el control ya no es tan simple como encender y apagar algo, yo aquí hago regulación. Voy inyectando energía en mayor o menor medida. Eso, Profe, dígame. ¿se vería también la precisión en este tema? O sea, la precisión va por otro lado, la precisión es una medida estadística, ¿ya? Pero sí, un control proporcional, digamos, tiene más rango de acción, tiene más alternativas de acción. ¿Eso no sería como un sensor, se podría decir, en cierto punto, o no? No. El control proporcional es el todo. Tiene el sensor, es el el todo. controlador y el actuador. Entonces, tiene ya. que decir, supongamos que yo tengo un auto que solamente sé si va a 0 o va a 100. Entonces, si yo lo prendo va a 100 y si yo lo apago va a 0. Con el proporcional yo podría tener un auto que ande a 20, a 30, a 40, a 50. Puedo tener alternativas de. Y yo tengo que poder controlar eso. Ahora, el error... pero aquí lo que yo hago es para poder manejar esto, el controlador siempre está leyendo el error y sobre el error aplica estas propiedades matemáticas. Y si se fijan, ahí abajo ya aparecen combinaciones de control que son más complejos. El control más simple, el control off, un control que todavía es bastante simple, el control proporcional, pero ya a partir de ahí se pueden mezclar formas de control. Tenemos el control proporcional más derivativo, control proporcional más integral y control que mezcla todo, proporcional, integral y derivativo. Entonces, en un sistema de control, como les dije, todo esto se basa en el error. Y lo que hace es un sistema, por ejemplo, proporcional derivativo, lo que va viendo cómo se comporta. Miren, si se fijan aquí, vean la parte matemática, todos estos tienen las mismas siglas. La KP, que es la ganancia proporcional, por el error, en todos los controles. Aquí está KP, KP, KP. Y el KP más D lo que hace es que a la actuación toma, por un lado, el error multiplicado o reducido. ¿Y qué es lo que le suma a la acción? Le suma el error derivado. Aquí está el error y lo deriva en el tiempo. ¿Qué es lo que es la derivada? Es una función matemática que nos permite determinar la razón de cambio, o sea, cómo cambia una magnitud frente a otra. Si yo tengo la derivada del fluido de unos litros por segundo, yo voy a poder saber cuán rápido se está llenando un estanque, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que se llene más rápido y si la derivada es mayor, se está llenando más rápido. Si la derivada es menor, se está llenando más lento. Si yo puedo determinar la variación de la derivada, yo puedo saber si se está... ¿Habían cambiado los cuerpos? Que está cambiando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en función de eso, yo puedo tener una interacción que me permite conocer qué está pasando con el cambio, si esto cambia muy rápido o si cambia muy lento. La derivada te da esa información. El control integral lo que va haciendo, sigue tomando la acción proporcional, pero ahora le agrega la integral del error. ¿Y qué significa integral del error? Que yo voy observando qué ha pasado con los errores durante el tiempo. O sea, en otras palabras sería como que el sistema de control va analizando los errores pasados y con los errores pasados va a hacer el control futuro. El control proporcional derivativo es lo que va viendo en la pendiente del error. La pendiente del error es como si usted analiza una curva y va viendo la pendiente, le va diciendo si la pendiente es positiva, esta curva va subiendo. Si la pendiente es negativa, esta curva va bajando. Entonces, el proporcional derivativo te da cierta información de cómo viene el futuro y por lo tanto se adelanta un poco a las condiciones de operación. El
proporcional integral, va viendo las condiciones del pasado y en función de lo que sucedió, va planeando las acciones futuras. Y por último, el control PID es una mezcla de los dos. Toma el error, lo manipula algebraicamente y al mismo tiempo analiza los errores pasados con la parte integral y analiza los errores futuros. Esto así en palabras se ve muy simple, pero matemáticamente hay que hacer un modelo, hay que usar matemática diferencial, hay que hacer cálculos previos para las constantes de integración, las constantes de derivación, ver que ese tema sea lineal, definir una zona de operación, etcétera. Yo por el momento mucho más explicación que esta no voy a dar. Ante algunas consultas podemos ir viendo algunas cosas particulares. Este tema, como les digo, lo ven después algunos en ingeniería o si ustedes quieren también se puede aprender. No es algo, por lo menos los ajustes industriales de controladores PID es un tema que no es tan complicado, se puede manejar, pero antes de eso hay que entender todo lo que tiene que ver con este curso, con lo que es instrumentación. ¿Ya? Así que por hoy día, muchachos, estaríamos quedando hasta acá. Como les digo, yo les voy a subir la lámina y ahora voy a detener la grabación